Bueno, les quiero presentar ahora a nuestra líder máxima. Ella es nuestra maestra. Ella es Ivonne Armand. Y les puedo dar un breve resumen de su currículum. Realmente, ustedes no lo saben, pero ella es ingeniero biomédica. Además, es maestra en administración de empresas por el ITAM. Además, tiene un diplomado en orientación familiar por el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, diplomada en desarrollo humano por el Instituto de Desarrollo Humano, diplomada en Biblia en el Instituto Miguel Ángel, nuestro recinto, diplomada en sanación energética en Proyecto Divino con Abraham Cinta, además asesora de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer y cofundadora del Club de la Luz, pero sobre todo, más allá de los papeles y de los títulos, yo les puedo decir que es una mujer con un corazón enorme, con un espíritu maravilloso y que comparte su luz con toda la gente que estamos cerca de ella, y ella es la líder de este proyecto y yo me siento muy feliz y muy honrada de poder participar con ella, así que les pido que le den un aplauso, por favor. Y ella nos va a explicar de qué va todo esto de las emociones, qué hago con ellas, cómo estamos formados, de qué estamos hechos, en fin. Ivonne. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por atreverse a estar aquí. En realidad no es fácil. La convocatoria es para muchos y pocos responden, porque este camino implica entrarle al dolor. Y es parte de la naturaleza humana, no hay más. Entonces, o le entro. Y qué bueno que ustedes respondieron. Esperamos de verdad que esto se multiplique y que dentro de un año esto esté totalmente lleno. Eso esperamos. Les voy a leer, me tomé la libertad de escribir una parte de un libro que leí que me encantó, que se llama El poder de las emociones. Ustedes tienen la bibliografía ahí en su carpeta, pero me encantó la forma en la que narra este mundo de las emociones, así es que me voy a permitir leérselos. Dice: ¿qué lío hacemos con nuestras emociones? Desde temprana edad luchamos para contener las lágrimas, para gobernar nuestro temperamento, para reprimir el miedo. Nos preocupa nuestro futuro y nos arrepentimos de nuestro pasado. Nos duele la soledad, pero retrocedemos frente a la amistad íntima. Queremos y queremos, pero mucho de ese nuestro querer queda insatisfecho y nos deja frustrados y avergonzados y envidiosos. Nuestras vidas revelan una multitud de maneras de sentirnos mal y la mayor parte del tiempo nos sentimos mal. Incluso sentirnos bien nos acarrea dificultades. El placer conduce fácilmente a la lujuria, igual que el éxito a la soberbia, al reconocimiento o a la codicia. El amor hiere tanto como ciertamente sana. Un exceso de entusiasmo causa diferentes problemas, y también reírse muy ruidosamente y jugar con demasiada intensidad. La fe genera traición, la alegría, desilusión, y el sexo, graves complicaciones. Parece que los buenos sentimientos nunca perduran, y con cuanta más premura los disfrutamos, más nos hiere su paso. Con el tiempo, muchas personas desarrollan estrategias para sentir menos. Con la emoción nos desconcierta y atormenta tanto, encontramos modos de suprimir nuestra experiencia emocional. Aprendemos a atenuar nuestros sentimientos, a extinguir las sensaciones, a anestesiarnos. Igual que rocas en medio de una corriente de agua, sin conmovernos e inconmovibles, cultivamos el estoicismo. Nos esforzamos por prevalecer, sin que nos afecten los cambios de la vida. Quienes jamás demuestran sus sentimientos son los que cosechan las mayores alabanzas. Y sin embargo, la emoción cumple
un papel esencial en nuestras vidas. La energía emocional subsiste como una fuerza vital en el organismo humano y como eslabón funcional entre cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente. Fluir con las propias emociones y sentimientos abre el camino hacia la salud física, hacia la claridad mental, hacia un mayor éxito en las relaciones y hacia una creatividad más efectiva. Me parece que ese texto revela muy bien por qué estamos aquí ahora. Y la razón es que nos anestesiamos, no nos gusta sentir, dejamos a un lado este mundo emocional y nos topamos de lleno a la vida real, esa en donde vamos de un lado a otro corriendo, del trabajo a la casa, a las obligaciones, a los compromisos sociales, a hacer deporte, a comer bien, a todo esto sin tocar el fondo de nuestras emociones. Vamos a empezar por describir ciertas características de las emociones. Creo yo que vamos en esta cruzada de evolución humana, llevamos un camino andado y gracias a Dios ya hoy por hoy se habla de las emociones. Ya podemos mencionarlas, ya podemos decir su nombre, ya podemos usar ese lenguaje de emociones y eso es un paso. Pero ahora tenemos que dar otro paso más, que es hacer conciencia de mi emoción en este instante. Ya no las emociones que están allá afuera, sino yo aquí adentro de mí, ¿dónde están? Las emociones son algo totalmente natural, surgen, están, no son antinaturales, o sea, están presentes todo el tiempo. Y no puedo evitarlas, o sea, surgen, no es algo que yo pueda decir, ay, voy a estar contenta el día de hoy. No, o estás o no estás, pero tú no tienes una decisión acerca de tus emociones. Algo te impacta y surge la emoción, ¿no? Que eso nos ha generado muchos problemas. El pensar que nosotros podemos modificar nuestras emociones no es cierto, están y surgen y las tengo que empezar a saber reconocer. Son una energía en movimiento y nos ayudan a sobrevivir. La única manera en la que un bebé sobrevive a la vida es a través de sus emociones, ¿no? Un bebé no tiene ningún otro lenguaje más que el lenguaje de las emociones. Solo a través de las emociones el bebé puede hablar de lo que le hace falta. Y por eso llora y por eso se enoja y mueve todo su cuerpo, ¿no? Y me patea y trata de hacer soniditos, porque simplemente está dejándose sentir por completo y expresa lo que sea que ese bebé tenga y lo ayuda a sobrevivir, porque le brinda comida, porque le brinda apapacho, porque le brinda bienestar físico al cambiarle el pañal, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aprender de los bebés, de los niños, que pueden pasar de una emoción a otra sin más. Estoy llorando y paso a la risa y paso al berrinche y me regreso a la risa, ¿no? Porque están en movimiento, continuamente estoy cambiando mis estados emocionales y me ayudan a moverme. Todas las emociones me van a ayudar a moverme de un lugar a otro. No, si intento quedarme estática, van a surgir emociones y emociones hasta que yo me mueva del lugar. No hay buenas emociones y no hay malas emociones. Las emociones son, otra vez, surgen y surgen para algo. Entonces no tienen esta cualidad de es bueno o es malo, ¿no?
Es que está muy enojada, qué mala. Pues no, simplemente la emoción es. ¿Okay? El asunto está en la percepción del ser humano. ¿Cómo las percibo? Si yo la percibo como algo malo, le pongo la etiqueta de emoción mala. Si yo las percibo como algo bueno, entonces le pongo la etiqueta de emoción buena. Pero la emoción en sí no tiene esa cualidad de ser bueno o malo. Cuando nosotros percibimos que alguna emoción es buena, desde nuestros anteojos de la percepción que me dio mi familia, entonces le voy a dar cabida a esa emoción. ¿No? Si yo la percibí como algo malo, desde mis lentes de familia, la voy a bloquear y la voy a esconder. Esto de verdad que es como mi linaje ancestral. En mi familia somos alegres. Entonces, sí, la alegría, viva, es buena, todos a cantar, a bailar, la fiesta, y eso está bien, ¿no? Pero ¿te enojas? No. Si te enojas, no perteneces a esta familia, porque en esta familia no hay enojones. Entonces, los enojones se pasan de aquel lado, ¿no? Y entonces, cuando yo siento enojo, lo reprimo. Cuando estoy feliz, estoy aquí, ¿no? Y soy el payasito de la fiesta y etcétera. Pero resulta ser que hay otras familias en donde el enojo es lo permitido. Aquí en esta familia nos enojamos. Aquí todo se consigue a través del enojo. Si tú quieres conseguir algo, te enojas y levantas la voz y entonces todo el mundo te atiende y se te da. Y entonces la percibo como algo bueno. El enojo es bueno, me sirve, me ayuda a conseguir cosas. Pero de repente alguien se pone alegre y se pone a carcajearse en esa familia y dicen, no, aquí los alegres no pertenecen. No, a ver, ¿tú estás alegre? Allá afuera, por favor, porque aquí en esta familia no pertenecen los que están alegres. Y entonces resulta ser que la alegría es una emoción mala, ¿no? O sea, estamos medio raritos. Pero esa es parte de, ¿no? Y por eso el conocimiento de uno mismo es una gran aventura y es un gran compromiso, porque al conocerme yo, conozco a mis ancestros y los valoro y les doy su lugar, pero solo a través de reconocer cuál ha sido mi cultura de familia.